Bueno, la clase de hoy se llama la conversión. Se llama la conversión. E involucra fe y arrepentimiento. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. El punto de hoy es ver uno de ellos. Vamos a ver la fe. La semana que entra vemos lo que corresponde al arrepentimiento. En los últimos dos clases, ¿qué fue lo que vimos? Vimos el llamamiento de Dios, su llamamiento eficaz, y después vimos la regeneración. Y vimos que esas dos acciones las hacía Dios. Son cosas que Él hace y nosotros no participamos en ellas más que en recibirlo, que es lo único donde participamos. Pero, si se fijan, estuvimos diciendo que cuando viene el llamamiento de Dios y la regeneración, ¿qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos y tenemos fe. O sea, esa parte, y es lo que vamos a ver hoy. O sea, Dios nos llama eficazmente y Dios nos regenera, ¿para qué? Para que nosotros ahora sí ejerzamos la fe y el arrepentimiento. Entonces, vamos a ver eso, vamos a estudiar ahora esa parte, la fe y el arrepentimiento que nosotros ejercemos. La conversión se define así: es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Así se define. Ahí, en base a las clases pasadas, hay que hacer énfasis en la palabrita voluntaria. O sea, a pesar de que Dios nos llame y Dios nos regenere, o sea, todo eso es para capacitarnos para que nosotros mismos respondamos voluntariamente. O sea, muchos han hecho una caricatura de estas doctrinas de que Dios nos llama y nos regenera para responder a Él, como si fueran en contra de nuestra voluntad. ¿Sí? Que Dios dice, no quiero, de todas maneras Dios nos salva. No es así. Dios nos capacita para que nosotros digamos, sí quiero. Esa es la diferencia. Entonces es una respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio. ¿A cuál? Al externo, no precisamente al de Dios, porque se lo hace ocultamente, si se acuerdan, es interno. Pero entonces esta respuesta de la conversión es a la predicación externa. Ya dice, mediante la cual, o sea, cuando nosotros respondemos voluntariamente, es mediante, uno, arrepentirnos de nuestros pecados, y dos, poner nuestra confianza en Cristo. La palabra conversión significa volverse, convertirse, o sea, ir por un lado y dar cuenta que, o sea, devolverse en 180 grados. Y este volverse, obviamente aquí es un volvimiento, es un volverse espiritual de nuestro pecado hacia Cristo, o sea, es voltearnos completamente. Como la fe y el arrepentimiento ocurren al mismo tiempo. Eso es la conversión, si se fijan, no pusimos ningún orden. La conversión es arrepentirse y tener fe. Como no ocurren uno después del otro, sino que ocurren al mismo tiempo, no importa cuál veamos primero. Al final vamos a ver que los dos tienen que estar presentes. Así que lo que vamos a ver primero hoy es la fe. ¿Qué significa tener fe? Vamos a ver que, o sea, la fe que salva incluye conocimiento, aprobación y confianza, personal. Conocimiento, aprobación y confianza personal. Como punto número uno, vamos a ver que el conocimiento, o sea, el nada más conocer el Evangelio, conocer los hechos, conocer a Cristo, conocer el mensaje, no es suficiente. Sí es necesario el conocimiento. O sea, es como que a pesar de que el conocimiento no es suficiente, de todas maneras es necesario. En Romanos 10:14, Pablo hace la pregunta. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y al final dice, ¿cómo irán sin saber quién les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea, ¿cómo va a creer alguien si una persona no viene y le enseña el Evangelio y se lo predica? Entonces, ¿es necesario saber los hechos? Claro que sí. Pero de todas maneras, o sea, el saber que Cristo vino a vivir una vida perfecta para que se nos tomara en cuenta a nosotros, que vino a morir en mi lugar, que resucitó de entre los muertos, etc.
y que necesito arrepentirme. O sea, yo el saber eso no me salva. O sea, el saberlo no salva. Ahí en Romanos 1:32 hay una serie así como de pecados que cita Pablo atrás y dice: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esto habla de un nivel de pecado como que ya grave. O sea, cuando el pecador sabe que, o sea, todos los pecados que comete Dios los condena. Y dice, aún sabiendo esto, dice, no solo las hacen, sino que las aprueban. O sea, los demás que las hacen, que les dicen bien, o sea, bien, qué bueno que lo hiciste, etc. Pero entonces aquí la frase clave es: aunque conocen el decreto de Dios, o sea, aunque saben que Dios condena el pecado, etc. Inclusive en Santiago 2:19 es un verso muy interesante. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago este capítulo es el de si dices tener fe, necesitas demostrarlo con tus obras. O sea, porque dice, tú crees que Dios es uno, y es una enseñanza básica, ¿verdad? Que hay un solo Dios. Dice, haces bien, pero como que no es suficiente esa fe. Dice, porque también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios obviamente saben hasta más teología que nosotros. El problema que es que no lo creen, que no lo vivieron, ¿verdad? Y lo rechazan. Entonces, a pesar de que los demonios tengan un conocimiento grande sobre quién es Dios y todo lo que conlleva eso, aún así pues, están destinados a condenación eterna. Igual, o sea, ese conocimiento no lleva a ningún demonio a que se salve en el futuro. Entonces, es necesario el conocimiento, pero no es suficiente de ninguna manera. Número 2, el conocimiento y la aprobación no son suficientes. O sea, alguien puede decir, sí, yo sé que Cristo vino, yo sé que hay un Dios, yo sé que hay Espíritu Santo, o sea, muchas de esas verdades, y que diga, y sí, o sea, estoy de acuerdo con ellas. O sea, el que una persona las conozca y las apruebe tampoco significa que sea salvo. Entonces, eso es muy importante, y es ahí donde va a estar la diferencia. Hay un ejemplo muy práctico en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que vimos bastante la semana pasada en cuanto a la regeneración. Aquí está Jesús hablando con Nicodemo. Y dice Juan 3:2, hablando de Nicodemo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces aquí Nicodemo es un fariseo, y ahí dice que fue a Jesús de noche. ¿Por qué? Para que no lo vieran los demás fariseos y lo condenaran. Pero se acerca a él y dice, sabemos que tú eres un enviado de Dios. ¿Por qué? Porque nadie hace los milagros ni tiene las enseñanzas que tú tienes. Bueno, eso era lo que, si se fijan, Nicodemo sabía y lo aprobaba. O sea, dice, nosotros los fariseos, aunque lo neguemos, sabemos que eres un enviado de Dios porque haces estas cosas. Entonces ahí Nicodemo estaba aprobando lo que Cristo hacía. Pero Nicodemo era salvo ahí. ¿Qué le dijo Jesús después? De verdad te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Eso le dijo el Señor Jesucristo. Entonces aquí Nicodemo había evaluado la situación del Señor Jesucristo, había visto los milagros, se había puesto a pensar, había a lo mejor comparado con el Antiguo Testamento y todo, y dijo, sí, o sea, en efecto Cristo, el Señor, bueno, él no le decía Señor, ¿verdad? Pero menos Jesús, la persona de Jesús es un enviado de Dios. Pero ahí, como Jesús menciona más adelante, esto no significaba que Nicodemo era salvo, que tenía fe. Eso es lo que estamos viendo. Todavía Nicodemo no había creído en él. Entonces ahí un poquito más adelante Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, así, tal cual. El que no nazca de nuevo, dice Jesús, no va a ver el reino de Dios. Y luego un poquito más adelante, versos 14 y 15, dice, y como Moisés, está hablando Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree
tenga en él vida eterna. O sea, aquí Jesús está haciendo el énfasis en el creer. O sea, sí, Nicodemo, sabes y lo apruebas, pero ¿qué necesitas hacer? Necesitas creer, de todas maneras. Hay otro ejemplo práctico en Hechos 26. Hechos 26, 27. Aquí está Pablo dando su defensa ante el rey Agripa y le está dando su testimonio, que él antes era perseguidor de la iglesia, conoció a Cristo, ya no es así. Y dice el verso 27, rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y el rey Agripa parecía que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento, y aquí Pablo como que está poniendo el dedo en la llaga. O sea, si tú crees en el Antiguo Testamento vas a tener que creer lo que te estoy diciendo. Y dice el 28, y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Esto fue un rechazo de lo que Pablo le estaba diciendo. O sea, sí, Pablo, por poquito y me haces cristiano, pero no. Entonces, a pesar de que Agripa conocía el Antiguo Testamento y creía en lo que decían los profetas, a pesar de todo eso, que no tenía fe en el Señor Jesucristo. Entonces, se puede llegar a un nivel o se puede llegar a una condición donde una persona puede saber las cosas, como Nicodemo y como el rey Agripa, aprobarlas, sí son ciertas, pero no ejercer fe, que es diferente. O sea, ahí es más bien como que, o sea, apruebas, ¿verdad?, lo que dicen los profetas. O sea, porque el rey Agripa no era un creyente, sí, o sea, era alguien que tenía conocimiento de, por eso Pablo ahí donde le pone el dedo en la llaga. O sea, vaya, tú conoces lo que dicen los profetas, o sea, lo crees, ¿verdad? O sea, si los crees, dice Pablo, vas a creer en esto, y ahí donde Agripa le dice que no, o sea, no me vas a ser cristiano. Entonces, él aprobaba muchas de esas cosas, pero no tenía fe en ellas. Ahorita vamos a ver qué significa tener fe, porque se redujo mucho. Ahorita la palabra fe, como se usa comúnmente, ya no es como se usa en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a ahí aclarar así mucho de la fe. Porque parecería que si yo conozco algo y lo apruebo, como me parece que tengo fe, pero no. Por eso vamos a ver el siguiente. El punto número 3 dice, yo debo decidir y depende de Jesús para salvarme personalmente, que esto es tener fe. Así que, o sea, las otras dos cosas son necesarias, tienen que estar. Tengo que saber los hechos, tengo que aprobarlos, porque puedo conocerlos y rechazarlos todavía. Sí, sé todo y no es cierto. Pero todavía hay que decidir depender en Jesús para que me salve. Por tanto, esta fe, este tipo de fe que salva, la definimos así. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Ahí la palabra más clave de todas es confianza. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Si se fijan aquí, con esta definición estamos diciendo que no basta con tener fe en los datos. O sea, sí, yo sé estas cosas. ¿En quién está haciendo énfasis la definición? En Cristo. No tanto en los hechos, sino en Cristo. La salvación, obviamente, vamos a ver las siguientes clases, y el viernes involucra muchas cosas. Hacemos mucho énfasis, como vamos a hacer ahorita, en el perdón de pecados y en la vida eterna con Dios. Y está bien, no más que la vida, vamos a ver en las clases siguientes, les digo, la adopción, la santificación y muchas cosas que el pecador por lo regular no necesita escuchar. O sea, lo que necesita saber es que es un pecador y que hay perdón en Cristo Jesús, es lo que necesita. O sea, a un pecador es lo único que le interesa. O sea, saber que es pecador, se necesita convencerlo de eso, y después se necesita que, pues, darle la manera en que Dios puede perdonarlo y puede reconciliarse con él. Es todo lo que le interesa al pecador. O sea, para el pecador ya no es tan necesario saber que Dios nos hace sus hijos, etcétera, porque esas son enseñanzas
claras, mas no necesarias para que la persona sea salva. Entonces, por eso resumimos que un pecador necesita saber el perdón de pecados y la vida eterna con Dios, al menos. Y es por eso que se lo podemos explicar después. O sea, de nada sirve que yo le diga que Dios, la elección de Dios, por ejemplo, si va a quedar eclipsado su pecado y el perdón de pecados en Cristo. O sea, no tiene el caso de andar en ese tipo de enseñanzas, cuando lo único que necesita saber ya es que es un pecador y que necesita el perdón. Y eso es lo que busca el pecador. O sea, ¿cómo es que Dios me va a aceptar si yo tengo todos estos pecados? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es lo que necesita saber? La obra de Cristo, nada más, así fácil y sencillo. Entonces esta confianza es personal. Entonces, como es personal, es en Cristo, es en una persona, es en Cristo. Como es una confianza, por eso usamos esta palabra, confianza, a diferencia de fe o creencia. O sea, ahorita, en nuestro tiempo donde estamos viviendo, es mucho mejor usar la palabra confianza que fe o creencia. Por ejemplo, podemos creer algo ahorita nosotros, muchas cosas, sin tener un compromiso con ellas. O sea, a mí me pueden decir una multiplicación muy difícil, tanto por tanto da tanto. O sea, yo puedo creer eso y ya, pero yo no dependo de nada. O sea, yo no pongo mi confianza en eso en ningún sentido, yo simplemente lo creo. Yo nunca he ido a un país y me pueden decir la capital de ese país es esta, y yo lo puedo creer. Es como me dicen en la escuela, a mí no me consta, pero, o sea, ok, yo lo creo, pues esas son las capitales de los países, pero yo no tengo una confianza en eso, yo no dependo en eso para nada, yo simplemente lo creo. O sea, no hay un compromiso ni dependencia. Eso es la palabra creer. En cuanto a fe, a ver, ustedes díganme cómo se usa más la palabra fe ahorita. Si alguien dice tengo fe, ¿qué significa? ¿En qué cree? ¿En qué? Por lo regular, cuando ahorita nos referimos a que una persona tiene fe, es que esa persona, o sea, tiene un compromiso como irracional. O sea, esa persona tiene fe en que mañana va a llover y no ha llovido en un año. O sea, es irracional. O sea, nada más tiene fe, tiene esa esperanza de que suceda, pero como que sin bases. Y eso es algo que comúnmente le llamamos que una persona tiene fe. Por ejemplo, clásico ejemplo, que la selección mexicana siempre pierde, y ¿qué es lo que tenemos en ella? Fe. No, esta vez sí gana, esta vez sí pasa, esta vez... Sí, o sea, esa es la palabra que usamos comúnmente, o sea, ese es el significado popular, la fe. Por eso no es muy útil cuando vamos al Nuevo Testamento a ver qué significa tener fe en Cristo. Vemos que el concepto de fe bíblico y el concepto de fe popular chocan, o sea, no son iguales, por eso tenemos que hacer la distinción. Bueno, sí queda claro ese sentido de fe, ¿verdad? O sea, en algo irracional. O sea, esa persona... Comúnmente, ahorita, hablando de un diccionario moderno, lo más probable es que traiga una definición de ese estilo, como una creencia irracional, o sea, que no tiene bases, pero una persona la tiene. Iba a decir otro ejemplo. No sé si es cualquier creencia que no tiene así ninguna base. Y de hecho decimos que una persona tiene más fe cuando peor es la situación de llegar a creerlo. O sea, todos los datos, toda la información está en contra de él. Y si esa persona sigue teniendo fe en eso, ¿qué decimos? Pues que su fe es muy grande, o sea, tristemente. Pero que quede claro desde ahorita, ese concepto de fe popular es contrario al concepto de fe bíblico. La palabra confianza que nosotros usamos ahorita es mucho más cercano a cada vez que la Biblia dice que hay que creer, hay que tener fe. Y ahorita, porque la palabra confianza la usamos
¿con quién? Con personas. O sea, confío en él, confío en esa persona, o no confío en él. Entonces, por ejemplo, mientras más conozco una persona, mientras más conozco su estilo de vida, mientras más conozco su trasfondo, mientras más sé cómo se desarrolla, mientras más conozco de ella, o más confianza le voy a tener, o menos confianza. Sí, o sea, yo ya sé cómo va a actuar cuando haga esto, yo ya sé que él me va a traicionar si hace esto. Entonces, mientras más conozco una persona, o más confianza, o menos confianza tengo en ella. Y la Biblia usa la palabra fe en ese sentido. O sea, tienes que confiar en Cristo. O sea, Cristo te da la promesa de vida eterna y tú confías en Él. O sea, analizando todo lo que enseña la Biblia, tú llegas a tener ese tipo de confianza en Cristo, en lo que Él hizo. Este sentido tan personal de tener confianza en Cristo, así como le tenemos confianza en una persona, se ve en muchas analogías que usa la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1:12. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí Juan dice que, o sea, de recibirlo y creer son iguales, ¿verdad? Pero ahí este hecho de recibirle es una analogía de recibir a alguien en la casa, o sea, invitarlo a hacer algo. Y si se fijan, nada más invitamos a la casa a quienes, personas de confianza. Yo no voy a invitar a nadie que no conozca porque no sé qué va a hacer, etcétera. Entonces, este tipo de analogía hace Juan aquí. Así como tú tienes la confianza, o sea, cuando tú tienes confianza en una persona, lo invitas a tu casa, así tienes que creer en el Señor Jesús con este tipo de confianza. Un poquito más adelante ahí mismo en Juan 6:37. Dice: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Un poquito más adelante en 7:37. 7:37 dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Por ejemplo, esa. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, ese es como un deseo muy intenso, si se fijan. La sed. Sabemos que morimos primero de sed que de hambre. Y esa hay una sed muy intensa. O sea, dice: el que tenga sed, venga a mí y yo le voy a dar de esa agua. Aquí obviamente es espiritual. O sea, ese deseo de conocer a Dios, etcétera, dice Jesús: si alguien tiene eso, que venga a mí. O sea, confía en mí, yo soy el camino. O sea, yo soy quien te voy a enseñar la verdad. Y si se fijan, hay que tener confianza. O sea, porque hay muchos personajes que hacen la invitación, ¿verdad? La hace Jesús, la hace Buda, la hace otro. El problema está en quién vas a confiar. Cada uno da su enseñanza, cada uno da su camino. Pero dice Jesús: ven a mí. O sea, ten la confianza de venir a mí y vas a ver que pues, no vas a salir defraudado. También hay otra en Mateo 11. 28-30 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces ahí dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Ahí también es una confianza en Cristo. O sea, verdaderamente hay que confiar en que Él nos va a hacer descansar. O sea, que si yo voy a Él, no voy a seguir cansado y cargado. Porque si yo voy a Él, o eso de tomen mi yugo, es muy fácil. El yugo es un... Antes se usaba ponerle a dos animales un yugo a los dos, y eran los que iban caminando. Por ahí Pablo en otro contexto usa la palabra yugo desigual. Esto es entre un matrimonio entre un cristiano y un cristiano. O sea, por eso dice: ustedes cristianos solteros, pues no se unan a uno que no es cristiano, porque
porque va a haber yugo desigual y no se van a poner de acuerdo y la carreta que no va a avanzar para nada. Entonces ese es el yugo, o sea, algo que se ponía entre dos animales para que los dos caminaran. Y dicen, tomen mi yugo, o sea, péguense conmigo y van a ver que es fácil y los dos vamos a caminar. Pero también para eso hay que tener confianza, que si no es cierto, que etcétera. Entonces es este tipo de confianza entre más conozco a Jesús, más veo que es digno de que yo ponga toda mi confianza en Él, así total. Sí. Cuando tienes un problema o te sientes presionado, que Dios mío, hermano del mundo, no está bien, está bien. Sí. O sea, estás confiando en que Dios es quien te puede ayudar o te va a dar una salida y no tú mismo. Es ese tipo de confianza. Muchas veces estás tan ahogado en tu problema y luego cuando lo sueltas, te viene la ansiedad de que esto se va a estar tan difícil, como que Dios te pone las herramientas. Ajá, sí. O sea, Dios, si no hace un milagro, que es poco probable, pues sí, siempre nos da una salida, un camino, una manera fácil de llevarla, etc. O inclusive cuando estamos bajo su disciplina, es bien interesante que Él mismo nos da, cuando nos arrepentimos, Él mismo nos da la salida de la disciplina y nosotros como que también podemos verlo ahí. Pero entonces este tipo de situaciones es donde tenemos confianza en Él, la fe. No una fe irracional, no tengo ningún sustento para creerlo, sino que yo estoy confiando en Él porque yo lo conozco y sé que va a ser eso. Es esa palabra confianza. Una última en Hebreos 7:25. Dice, por lo cual, hablando de Cristo, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y se fijan aquí, pues, como una confianza, o sea, cree en Cristo, Él te va a salvar. ¿Por qué? Porque Él vive perpetuamente para interceder por ellos que se acercan a Él. O sea, desde que, pues a Cristo, si vienes a Cristo, no te va a defraudar. Si vienes a Cristo, no es de que te salve y a lo mejor el día siguiente ya no va a poder. No, dice, Cristo vive perpetuamente para interceder por todos los que se acercan a Él. Entonces, acércate. Si se fijan, está dando una razón, un motivo racional para que uno que tenga confianza. Ok, o sea, si Cristo eso hace con los que se acercan a Él, intercede por ellos para siempre, entonces, ¿por qué no acercarme a Él? O sea, Él nunca me va a dejar jamás en la vida. Ahí me acordé de Romanos 8, va a ser útil verlo también. Romanos 8, 38 y 39. Dice, bueno, Pablo está respondiendo a una pregunta que hace en el verso 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué cosa? Y en el 38 y en el 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si yo sé eso, que nada, ningún ser creado, ninguna cosa, ni lo alto, ni lo profundo, todo, Pablo está diciendo, no me va a separar del amor de Cristo, entonces eso me da confianza para acercarme a Él, porque una vez que me acerque a Él, dice Pablo, nada, o sea, póngale el nombre que le pongan a la rayita blanca, lo que le pongan ahí, no nos va a separar para nada del amor de Cristo. Entonces, con este concepto de confianza llegamos a lo que la Biblia se refiere con fe. O sea, cada vez que entonces ustedes que lean creer en Cristo o tener fe en Él, se refiere a esto, a tener una confianza en lo que Él ha hecho, en Él mismo. Entonces, para tener una fe salvadora, una fe que de verdad me va a dar el perdón de pecados, tiene que haber, primero que vimos, conocimiento, el saber los hechos. Tengo que saber en qué voy a creer. Segundo, aprobarlo. Pues sí creo esto, sí hay un Dios y todo. Pero, finalmente, fe, porque si no me voy a caer en la fe de los demonios. Sí, los demonios saben y lo aprueban, o sea, no les cae de otra, pero no tienen esa fe.
hay que tener entonces esa fe que es confianza. Sí, sí, queda claro eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fe y creencia o creer ahorita son mal vistos? Pues de que alguien tiene un deseo, ¿verdad?, de algo sin base, sin nada, pero la confianza es totalmente diferente. De hecho, es lo opuesto. O sea, la Biblia dice, Cristo ha muerto, ahí está la cruz, Cristo es Dios, ahí está la evidencia, Cristo es esto, ahora cree. Aquí, o sea, ¿en qué creemos? En los hechos, en Cristo, en la persona de Cristo, no creemos en un cuento o algo así. Esa es la gran diferencia. Y por último, vamos a ver que la fe, esta fe aumenta, o sea, es una fe que se alimenta mediante nosotros crecemos en conocimiento de Dios. Ahorita que dijimos que, o sea, popularmente alguien tiene mucha fe cuando ¿qué? Cuando lo que cree es como que más difícil que sea posible, o cuando la evidencia está en su contra y él sigue ahí, decimos que él tiene más fe. Pero bíblicamente eso es al revés. Mientras más sé, más fe tengo. Hay Romanos 17, dice, la fe viene de una manera, dice, por el oír. O sea, si yo sigo escuchando mucho, ¿qué? Va a haber más fe. Dice, ¿y el oír qué? La palabra de Cristo o el mensaje acerca de Cristo, que lo podemos resumir en la Biblia. Mientras más conozco a Cristo, mientras más conozco a Dios, mientras más conozco la salvación, desde la elección hasta la glorificación, mientras más conozco todo eso, ¿qué va a pasar con la fe? Va a aumentar, o sea, va para arriba. Y si se fijan, o sea, mientras más información tiene alguien acerca de Cristo, es donde más fe puede tener. O sea, si nada más sabe un detalle, pues es muy difícil que ponga su confianza. Pero mientras más sabe esto, mientras más sabe el otro, es mucho más fácil que una persona tenga ese tipo de confianza. Y esto otra vez, o sea, nada más va a crecer nuestra fe mientras permanecemos en la Biblia. Acá hay que recordar que la Biblia es la palabra de Dios, o sea, es Dios hablando. Ahí en Gálatas, no sé si se acuerdan, vimos cómo Pablo trata a Dios y a la Biblia a veces igual. Si la Escritura dijo esto, cuando la Biblia en ese pasaje dice que Dios dijo algo. Entonces, esto es Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, mientras más escuchemos a Dios, mientras más confiemos en estas palabras que vienen aquí, porque sabemos que vienen de Dios y no de otro lado, es como va a crecer nuestra fe y nuestra devoción a Dios. Entonces, pues obviamente es una lectura diaria, o sea, no es de que leamos la Biblia en un día, es una lectura diaria, comprensiva, de meditación. Pues venir aquí donde es expuesta, pues donde es explicada y etcétera, es donde más empezamos a crecer en ese conocimiento. Y si se fijan, o sea, mientras más confío en una persona, más que si me dice algo, que más le creo. Y mientras más conozca a Dios en su palabra, que más le voy a creer, y es igual. Es por eso que es muy útil esta palabra confianza ahorita para nosotros. No sabemos si en 100 años las palabras sigan teniendo el mismo significado, pero al menos ahora la palabra confianza es la más útil para escribir lo que la Biblia enseña al respecto. Pues de hecho la fe, o sea, la palabra fe está bien empleada ahí, me parece que ya lo desvirtuaron, ya la desvirtuaron. Sí, ahorita ya. Sí. Pero fe es lo que sé. Sí, por eso cuando un ateo ataca a un creyente, que es lo que la fe lo ve como algo malo. Sí, es que, o sea, tú no tienes evidencia de nada y tú nomás lo crees, o sea, pero es al revés, que no, la fe bíblica es totalmente al revés. Mientras más conozco a Dios, mientras más conozco a Cristo, mientras más conozco lo que hizo, más fe tengo. Entonces, si se fijan, es completamente al revés. Qué curioso era que terminó siendo lo contrario. Sí, totalmente un antónimo. Y ya la semana que entra vemos el arrepentimiento. Acuérdense, la conversión es fe y arrepentimiento, y acabamos de ver la fe. Hay una duda respecto a la fe que hay que ejercer.
Entonces, conocimiento, aprobación, confianza personal, no una mera fe sin fundamento, no, es una confianza. Entonces, sí, inclusive ahí no sé qué apóstol, pero ahí en los evangelios dice alguien a Cristo: Señor, aumentanos la fe, porque lo necesitamos. Pues hay veces donde, por ejemplo, ahorita aprendemos mucho y todo, pero llega cualquier circunstancia en nuestra vida y es donde la fe se pone a prueba. De hecho, no sé si es, casi creo que es en 2 de Pedro, dice que la fe se afirma, se curte, es una fe que se trabaja. Y se trabaja también en las dificultades. Ya aprendí esto, ¿no? Pero después de una dificultad, voy a seguir confiando en Dios de la misma manera que cuando todo iba bien. Si paso la prueba, esa fe va a quedar bien, muy bien moldeada. Y es para que crezca. Y si mientras más crece, Dios, de hecho Dios, por ahí vimos alguna vez, manda este tipo de pruebas para que nuestra fe sea mayor en Él. Es por eso que muchas de las pruebas las vemos de una buena manera. ¿Por qué? Porque van a producir mucho más confianza en Dios. Una persona que ha pasado cosa tras cosa y sigue teniendo fe en Dios, lo más probable es que esa persona tenga una fe mucho más madura que alguien a la que no. Que simplemente no. Nada más por medio del conocimiento de la palabra. Entonces, por eso no vemos las pruebas como tan malas, porque sabemos acuérdense que todas las cosas son para un bien, para el cristiano. Entonces, cuando viene una prueba y dice: ¿y esto de qué me va a servir? Una de las cosas es mucho mayor confianza y dependencia a Dios. Cuando viene una prueba, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? Orar, inmediatamente. Si la oración no forma parte de nuestra vida diaria, Dios nos va a hablar a rodillas de alguna manera, y de esa manera nunca nos gusta. Pero entonces siempre es para tener fe en eso. Entonces, no hay duda, pregunta. Si no, vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por aclararnos el concepto de la fe que hay que tener en ti para tener el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por enseñarnos que, contrario a la creencia popular, la fe no es fe ciega, sino que debemos entender es que un cristiano no tiene fe ciega, sino que tiene una fe basada en hechos, en acontecimientos y en una persona, y la cual es la persona del Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener el conocimiento, ayúdanos a tener la aprobación y ayúdanos a tener esta fe para confiar en ti, para ser salvos, para tener una relación contigo y para que día con día nosotros podamos hacer crecer esa fe que tú has depositado en nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Amén.